base a la presencia de alimento, a la fijación, a la adición del alimento, también va a actuar sobre la célula G y va a incrementar la producción de gastrina por la misma, pero tiene además dos componentes más. Uno, otra vez a nivel de la célula parecida al enterocromofil, incrementando nuevamente la liberación de histamina, que a su vez repercute en la célula parietal, y la otra que es directamente en los receptores muscarínicos M3 que hay en la célula parietal para inducir la secreción de ácido. Finalmente, la gastrina puede actuar directamente en la célula parietal, aunque la mayor parte del efecto se da por histamina y complementariamente por receptores muscarínicos para la acetilcolina. También la gastrina tiene receptores en la misma célula parietal, por SSK2, por el colecitospinina de tipo 2, como hemos puesto en alguna figura, que va a incrementar también la producción de ácido clorhídrico. Entonces, esos son los mecanismos que estimulan la secreción. Debe haber una regulación negativa para evitar que los niveles de gastrina sean demasiado altos. Entonces, esta inhibición, sobre todo de la liberación de gastrina, que puede darse en la célula parietal, pero no es tan intensa, y sobre todo a nivel de la célula G, lo produce la célula D. Por eso, uno de sus compañeros, la compañera casi al final, mencionó de que el Helicobacter producía probablemente un daño en la mucosa que afectaba a las células D y que inflamaba las células G. Entonces, la célula G, antes de destruirse, más bien se inflama y comienza a liberar mayores cantidades de gastrina, y la pérdida de células D ayuda a disminuir la somatostatina, que es un inhibidor de la célula G. La somatostatina normalmente debe inhibir a la célula G para evitar que libere mucha gastrina y genere demasiado ácido clorhídrico. Entonces, más o menos eso es lo que sucede a nivel de la mucosa gástrica. La generación del ácido clorhídrico es, creo, bastante clara, la mencionan de manera clara varios de sus compañeros, otros capaz no tanto, pero debemos quedar claro de todas maneras, ¿no? Entonces, la fuente principal es el CO2 y el agua, y la presencia de, ¿cómo se llama esta enzima? Anhidrasa carbónica. ¿No? Para formar el ácido carbónico y su disociación en protón o hidropenión y bicarbonato. Pero es posible también que el agua no se disocie en protón y en OH. Es posible también ese proceso. Si bien es complementario, no es el principal, este es el principal, también podría darse una fuente alternativa de protones. En todo caso, una vez generado el protón, entonces este protón va a ser expulsado, ¿no?, hacia la porción extracelular, hacia lo que se llaman los canalículos, que mostraron algunas figuras hacia la luz gástrica. Esa expulsión se da en intercambio por potasio, ¿no? Y el potasio llegó ahí porque el potasio es un ion intracelular que difunde, pues, ¿no?, que se abre una puerta, difunde. Ahora, es posible que la salida del potasio arrastre el cloro. O sea, más que una salida independiente, que también puede darse, parece que la difusión de potasio genera un gradiente positivo en la luz que atrae al cloro. No es que el potasio sale independientemente del cloro, sino que podríamos decir que salen juntos, ¿no? Al salir el potasio por gradiente de concentración, atrae al cloro, que es negativo, y prácticamente acá se forma cloruro de potasio, porque hay potasio y cloro. Lo que pasa es que la bomba vuelve a introducir el potasio que se escapó, pero el cloro no lo mete, el cloro lo deja ahí, y eso permite la formación de ácido clorhídrico, ¿cierto? Porque el hecho de que el potasio pueda regresar y que el cloro se quede a nivel de la luz del canalículo es lo que explica la formación de esta sustancia. También es cierto que cuando se disocia el ácido carbónico se forma protón y bicarbonato, y anión bicarbonato. Este anión bicarbonato se puede intercambiar a nivel basal ¿por quién? Por el cloro, ¿no? De manera que el bicarbonato va a ir a la sangre y va a encontrar al sodio para formar bicarbonato de sodio y mantener nuestro pH ligeramente alcalino, mientras que el cloro que ingresa es el que participa en la formación del ácido clorhídrico. Entonces, esto también está establecido. En cuanto a la barrera protectora, ¿no?, nos han dicho también sus compañeros un poquito más, pero habría que plantear primero el mecanismo de la enfermedad y luego
medicamento, esa es siempre la idea, es que hay una barrera de moco, ¿no?, que es más acuoso en la parte más superficial, es un poco más denso en la parte más profunda, ¿no?, y que además de tener mucina y otras proteínas, es rico en bicarbonato. Entonces son las células epiteliales, también llamadas células caliciformes, las encargadas de producir este moco y este bicarbonato para neutralizar a los protones, a los hidrogeniones del ácido clorhídrico, ¿no? Esto es la barrera protectora versus el factor agresor. Entonces, para que se produzca una úlcera, debe haber, alguien que lo mencionó, un desbalance entre la agresión y la protección, ¿no? O la agresión es muy alta o la protección está deteriorada. Generalmente la agresión es muy alta cuando hay un exceso de producción de ácido clorhídrico y eso más daña el duodeno y el estómago. Entonces la úlcera duodenal más se reacciona con una hiperclorhídrico, con exceso de generación del ácido clorhídrico. Mientras que la úlcera gástrica, o la llamada gastritis erosiva, está más relacionada con el deterioro de la barrera protectora, ¿no?, con menos moco, menos bicarbonato, menos viabilidad, funcionalidad de las células epiteliales. Hay que considerar que las úlceras, si bien se relacionan con AINES, los AINES, como sabemos, disminuyen las prostaglandinas que van a ser importantes para formar moco y bicarbonato. Ahí la figura que han tomado de Bullman algunos compañeros nos muestra que las prostaglandinas participan en la formación de moco y de bicarbonato. Entonces son muy importantes para la protección. Si esas prostaglandinas están inhibidas, están reducidas, ¿no?, por el uso de los AINES, entonces no va a haber suficiente barrera para protegernos del ácido clorhídrico y la erosión se puede presentar. Si el helicobacter, ¿no?, que vive en las partes más bajas de la mucosa, más profundas de la mucosa, lesiona las células epiteliales, tampoco va a haber una producción adecuada de factores citoprotectores que también se va a erosionar la mucosa, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver posteriormente, cositas más. Pero nos interesa a nosotros recordar lo que pasa en la úlcera de estrés. No siempre es helicobacter ni siempre es un AINES, ¿no? Sucede muchas veces que las personas en la vida diaria, sobre todo las que tienen responsabilidades altas y tienen una personalidad ansiosa y están sujetos a presión, pueden hacer gastritis erosiva o pueden hacer úlceras. Y los pacientes que se golpean la cabeza o que tienen alguna forma de coma y que están hospitalizados, un quemado también puede ser, un accidente grave que es hospitalizado, también hacen algo que se llama úlcera de estrés, ¿no?, antes llamada úlcera de Cushing. Entonces el estrés también puede favorecer la producción de úlceras. Empezará como una erosión y luego se complicará como una úlcera. La diferencia de una erosión con una úlcera es cruzar, ¿no?, la muscular y mucosal. Hay una capa de músculo liso que divide a la mucosa de la mucosa. Cuando se atraviesa esa capa muscular y mucosae y se agreden los vasos un poquito más grandes, se dice que hay una úlcera. Pero cuando no se atraviesa esa barrera y solamente es una erosión, digamos que se pierde el epitelio, pero no penetra mucho, eso es una erosión, es una gastritis erosiva, ¿no? Generalmente no hay úlcera ahí, solamente una lesión superficial. La úlcera es una lesión más profunda, ¿no?, por naturaleza es así. Bueno, en todo caso, hay dos mediadores que se producen en el estrés, ¿no? Se produce adrenalina, todos sabemos de forma inmediata que esté estresado libera adrenalina en grandes concentraciones, y de forma un poquito más lenta, cortisol, ¿no? Entonces la adrenalina va a ir a sus receptores alfa-1 de las arterias esflácnicas, de las arterias que irrigan el tubo digestivo, y los va a contraer. Eso es así. Fisiológicamente, nuestras arterias intestinales, así como las arterias de la piel, tienen receptores alfa-1. Eso lo comentamos con algunos del ciclo pasado. Decíamos que cuando uno está asustado, se pone nervioso, se pone pálido, pues, y sus arterias intestinales también se contraen. La adrenalina está actuando en receptores alfa-1 que predominan en esas arterias. En cambio, en el músculo esquelético, en las arterias que van al músculo esquelético, predominan los receptores, que dijimos, eran beta 2, de manera que la adrenalina
constriñe las arterias esplásticas y de la piel, por eso palideces cuando estás asustado, y dilata las arterias que van a los músculos esqueléticos. Es una finalidad fisiológica, pues, si hay una agresión, un peligro, te quieren asaltar, hay un incendio, un terremoto, yo no sé, quieres correr o defenderte, tienes que usar tu músculo esquelético, no tu intestino ni tu piel, ¿no? En ese momento lo que te va a sacar del peligro es que tu músculo esquelético esté bien integrado. Entonces la adrenalina produce vasoconstricción en las arterias del estómago, isquemia y lesión, favorece la ulceración, favorece la agresión, menos moco, menos bicarbonato, células epiteliales disfuncionales o lesionadas por isquemia. Si a eso le agregamos el cortisol, que va a llegar y va a inhibir la síntesis de prostaglandinas, menos barrera y menos bicarbonato, entonces se explica la producción de una úlcera por estrés. Esta figura la ha mostrado varios de sus compañeros, algunos más pequeños, otros más grandes, entonces nosotros no vamos a repetir todo, porque varios lo han hecho bien o razonablemente. Entonces la idea es hacer una diferenciación entre las vías, y su compañera, la última que expuso, se centró bastante en esta explicación, pero cometió un error al decir que la prostaglandina estimula la AMP5 y la vía muestra que la inhibe, no la estimula. Pero bueno, ese fue un error de explicación, en realidad estuvo buena. Lo que estamos objetando es que no se le pidió eso, se le pidió explicar el mecanismo de la úlcera y luego un medicamento. Entonces yo les pediría que hagan lo que se les pide, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Si tuviéramos más tiempo podríamos pedir más cosas, pero van a ver que el tiempo casi siempre no es exacto, ¿ya? Les ponen unos 10, más o menos concreto, y ellos aclaran algunas cosas, complementamos algo y así avanzamos, ¿ya? Más o menos eso es el tiempo que tenemos. Bien, a ver, entonces acá tenemos el receptor M3, acá tenemos el CCK2. ¿Qué significa CCK? Colecistoquinina. Colecistocinina, colecistoquinina. En realidad es el receptor de la gastrina, pero es un receptor también para la colecistocinina, que es una hormona intestinal que regula la actividad pancreática. Pero eso, bueno, no viene al caso. El receptor se llama CCK2 para la gastrina, célula parietal. Vamos a dejar un poco de lado esto, que también otro de sus compañeros nos explicó razonablemente. Vamos a entrar a la célula parietal para ver lo fundamental. Y eso también un poco lo dijimos, ¿no? A ver, el M3 y el CCK2 utilizan la vía dependiente del calcio. Quiere decir que la persona que hizo esto supone que ustedes ya saben que gasta la proteína Q, que gasta la fosfolipasa C, que gasta el PIP2, que gasta el diacilglicerol y que al último aparece el calcio. Sí, que ya no lo ha puesto, porque ya supone que ya lo sabemos. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿no es cierto?, que se aumente el IP3, se favorece el aumento de la actividad de los potasio, y eso sería verdad, porque se aumenta el IP3, como consecuencia aumenta el calcio, y si aumenta el calcio aumenta la actividad. Algunas preguntas no van a ser tan directas, ¿me dejo entender? Si yo les digo que aumentando el IP3 en la célula parietal aumenta la actividad de la bomba, es verdad, porque el IP3 al final aumenta el calcio y el calcio activa. En cambio, la disminución del AMP cíclico termina disminuyendo la bomba, ¿eso es verdad? Eso es verdad, porque el AMP cíclico también actúa sobre la bomba, pero de manera estimulante, ¿no? Ambos, calcio y AMP, pueden estimular a la bomba. A ver, el hecho es que acá hay una secuencia que ya no sabemos, que ya sabemos cómo es, y que aumenta la concentración de calcio, y el calcio como si fuera un segundo mensajero o tercer mensajero en este caso, porque hasta el IP3 y el diacilglicerol activa al hidrógeno potasio separado. En el caso del receptor H2, ¿no?, para la histamina, entonces lo que sucede es que acá hay proteína GS de igual, ¿no? Acá hay almilato sin grasa, acá hay MP cíclico, acá hay proteína quinasa A. Quiere decir que la fosforilación por la proteína quinasa A también aumenta la actividad del hidrógeno potasio separado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces se supone que eso ya sabemos. Esas secuencias ya sabemos. Acá no lo han puesto, pero sabemos que ahí está. Lo que sucede, y que dijimos que un poquito su compañera mencionó al revés, es que las prostaglandinas, ¿no es cierto?, al contrario de lo que hace la acetilcolina, la gastrina o la histamina, las prostaglandinas disminuyen la actividad de la bomba, disminuyen la secreción de esa, porque están acopladas a una proteína GI.
e inhibitoria, que van a disminuir el AMP cíclico y por lo tanto la fosforilación y la activación de esta bomba. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces esa es la diferencia que hay que reconocer entre estos 4 estímulos en la célula parietal. Cuando hablamos de prostaglandinas a nivel de la célula epitelial, la cosa es diferente, porque en este caso lo que va a suceder es que hay un aumento de la secreción del moco y carotenoide, pero esta es célula epitelial y esta es célula parietal, no son las mismas células, ¿sí? Incluso el estímulo colinérgico en la célula epitelial también aumenta el moco y el carotenoide, sobre todo el moco, ¿no? Bueno, ahora a nosotros nos interesa ver los medicamentos que se han ido utilizando y han hablado sí, más o menos de todos casi, ¿no? Los antiácidos, nos ha dicho algunos de sus compañeros, que se extendió también un poquito más la fuente, pero no importa, hemos dicho que a la próxima trataremos de ser un poco más concretos. Habló del hidróxido de aluminio y del hidróxido de magnesio. Esos dos combinados forman la milanta, y la milanta es una antiácido, o sea, neutraliza la secreción de ácido clorhídrico, no la impide. En realidad el antiácido más antiguo es el bicarbonato de sodio. Hay gente que todavía toma bicarbonato de sodio, lo disuelve en agua, a veces con un poquito de limón y se lo toma. Es su hábito, ¿no? El bicarbonato también puede neutralizar al ácido clorhídrico, pero es una neutralización muy transitoria, muy fugaz, dura muy poco tiempo. En cambio la milanta, tomada después de los alimentos, mantiene el pH alrededor de 6 por 3 a 4 horas. Porque ella casi no se usa, porque es muy incómodo y menos eficaz curar una úlcera de esa manera, ¿no? Tendríamos que tomar la milanta pues por lo menos 4 veces al día, siempre después de comer y al acostarse, no es muy agradable, y durante la noche hay secreción de ácido que no es controlada, entonces ahí habría un problema. Bueno, después aparecen los antagonistas H2. Al bloquear el receptor H2 estamos disminuyendo la activación de la bomba por la vía del AMP cíclico, pero queda libre. Dependiente de calcio. ¿Qué vía es esta? Dependiente de calcio. La vía dependiente de calcio. A ver, atentos porque no podemos encontrar mucho, ¿ya? Entonces, el bloqueo del receptor H2, donde actuaba la histamina con la ranitidina, hay una serie de nombres, vamos a quedarnos con ranitidina, ¿ya? Que es lo que más usamos en realidad. Simetidina ya no se usa, nisatidina, famotidina, son medicamentos que han demostrado diferencias de potencia y cuestan más caro. Entonces, ranitidina lo que y a veces no es cuestión de tantos nombres, porque los medicamentos al final a veces tienen diferencias muy pequeñas entre sí cuando son del mismo grupo. La ranitidina entonces al bloquear esto me anula la vía del AMP cíclico, bloquea la activación dependiente de AMP cíclico, pero queda la vía dependiente de calcio. No se ha bloqueado esto, ni se ha bloqueado esto. Por lo tanto se reduce la secreción de ácido hasta un máximo de 75% al día. En cambio, cuando aparecen los inhibidores de bomba de protones y se unen covalentemente a la bomba, y aquí podríamos haber explicado un poco mejor el mecanismo, que está también en sus diferentes referencias, que lo vamos a ver, al unirse covalentemente, entonces hay una inhibición irreversible. Teóricamente, si lo bloqueamos a las bombas de manera irreversible, ya no sirven, ya fueron, debería reducirse la secreción de ácido un 100%, pero eso no es verdad. Se unen hasta un 85%, se reducen hasta un 85%. ¿Por qué no se reduce hasta el 100% si las bombas están bloqueadas? Porque ningún medicamento actúa en todos los receptores, en todas las bombas. Siempre queda una por ahí que otra que no ha sido bloqueada. Porque las bombas bloqueadas son reemplazadas por bombas nuevas, que se van produciendo conforme estas han sido inhibidas. Entonces no podemos conseguir una inhibición del 100%. Hasta el 90%, quizá con pantoprazol, con algunos de los más potentes, podría conseguirse, pero no llega al 100%, ¿no? El misoprostol se pensó que iba a ser el medicamento idóneo, el mejor medicamento para la úlcera. ¿Y por qué no fue así? El misoprostol teóricamente está inhibiendo la secreción de ácido, como hacen estos de acá, pero está haciendo algo que no hace ninguno de los de arriba. El omeprazol será excelente, el lansoprazol, el esomeprazol serán excelentes, pero no aumentan la protección. En cambio, el misoprostol hace las dos cosas: inhibe la secreción de ácido y aumenta la citoprotección. Entonces, este medicamento es lo máximo, pero lo mejor, porque hacen las dos cosas necesarias: menos ácido, más moco.
está bien, perfecto. Entonces puede tomar todo el mundo, pero no toma casi nadie. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos efectos adversos. Este medicamento produce contracción del músculo ilícito, ¿no? Puede ser bronquial, algo de broncoespasmo, que por suerte es raro, intestinal, que es frecuente, cólicos, vómitos, diarrea, ¿no? Uterino, por eso se usa en el aborto, ¿no? Provocado o no, digamos, terapéutico a veces por protocolo que se hace en los hospitales, la regulación del cuello uterino, cefalea, aumento de temperatura, escalofríos. Algunas mujeres que han tomado este medicamento y se han colocado por vía vaginal para inducir aborto, vayan sacudiéndose como si tuvieran un montón de frío al hospital, y no pueden controlarlo, ¿no? ¿Qué pasa? No, me he caído, dicen. Te has caído por un frasco de misoprostol, todavía están las pastillas, ¿no? Entonces, sí, sacudiéndose y eso es por el medicamento. Entonces tiene un uso obstétrico en realidad, ¿no? Químico obstétrico, pero tiene varios efectos adversos que lo han hecho inapropiado, ¿no? Teóricamente hubiera sido lo mejor. El sucralfato, a diferencia de la milanta, no solamente tiene aluminio, sino también tiene sacarosa en una estructura, es el octasulfato de sacarosa y aluminio, que forma una especie de gel adherente, ¿no? Como si fuera cola sintética y se pega a la mucosa. Esto no se pega, solamente neutraliza el ácido, pero esto se adhiere y al adherirse evita que el ácido agreda, forma una capa más o menos duradera que protege y además estimula el factor de crecimiento epidérmico para revitalizar la mucosa. Entonces el olfato sí tenemos, sí se usa, ¿no? Y es superior a la milanta. La diferencia, esto se consume después de los alimentos, esto se consume antes, de manera que la mucosa esté como una barrera y las proteínas inclusive se agregan, se suman a ese pegamento y forman una barrera más gruesa. Entonces sí tiene beneficios. Y para erradicar el Helicobacter necesitamos antibióticos e inhibidores de BOC. La ranitidina no sirve, no reduce suficientemente la secreción ni tiene actividad contra el Helicobacter. Esto es lo que deberíamos haber explicado un poquito mejor, ¿no? Porque está en las referencias, ¿no? Hay cosas que no están en las referencias convencionales, pero esto sí está. Los prazoles todos actúan de la misma forma, son profármacos, es decir, necesitan activarse. Los prazoles necesitan llegar a la luz del canalículo atravesando el citoplasma. Si los colocamos en la cavidad gástrica, la secreción de ácido que inicialmente los activaría puede volverlos compuestos inactivos al final y no actuarían. Tienen que llegar por la sangre hasta la célula y de la célula ser enviados hacia el canalículo y protonizarse en la luz del canalículo para ser activos. La protonización hace que se genere en este oxígeno, ¿no? Un radical OH. Este hidrógeno, acá no había nada, no tiene nada, hace OH. Y luego este OH con este hidrógeno se pierde, se deshidrata, ¿no? Se pierde agua, pero se cierra el anillo. Entonces los prazoles se convierten primero en ácido sulfénico y luego en sulfenamida cíclica, se cierra el anillo. Y es este azufre, que como explicó su compañera, se une por un puente disulfuro con el residuo de cisteína, que es un aminoácido de benzina, y forma un enlace covalente irreversible, ¿no? Entonces eso es lo que está descrito en diferentes partes y el mecanismo está aquí bastante claro, ¿no? Del omeprazol, 2 o 3 cosas para que nos dé el tiempo, ¿ven? Comenzamos lamentablemente a correr un poquito para terminar a la hora. Primero, entender que la duración es prolongada porque es un inhibidor irreversible de la bomba, pues, de manera que hay que formar nuevas. Está bien que se formen nuevas continuamente, pero al inhibir a la gran mayoría bruscamente, el efecto va a ser prolongado. Sustituirlas no es tan rápido, entonces la duración de la acción es prolongada. Lo otro es que la biodisponibilidad, el concepto de biodisponibilidad, porcentaje de absorción, el porcentaje de absorción va aumentando conforme pasan días del uso del omeprazol. ¿Por qué sucede eso? Porque los primeros días la secreción de ácido todavía es un poco alta, pero conforme pasan los días usando omeprazol, cada vez hay menos bombas, cada vez el estómago tiene menos ácido, por lo tanto el omeprazol que viene en una cápsula con microgránulos de cubierta entérica viene protegido para que el ácido gástrico no lo ataque, no encuentra nada de ácido en el estómago y pasa casi intacto al duodeno o al intestino delgado. Entonces, conforme pasan los días, la acidez del estómago se reduce
y el omeprazol que se toma cada vez llega más intacto, menos atacado al intestino delgado, y por eso se dice que su biodisponibilidad aumenta con el uso. El tercer aspecto importante es que tiene un metabolismo hepático elevado, y ese metabolismo que se realiza por este sistema de oxidasas que vimos en algunos del ciclo pasado, el ciclo P450, ¿no? Actúa como un inhibidor enzimático. O sea, mientras las enzimas están ocupadas con el omeprazol, de paso el omeprazol se demora con ellas, se mantiene unido a ellas y las inhibe, no les deja metabolizar a otros medicamentos. Entonces, aumentan las concentraciones de los fármacos en acá. Algo no es tan malo porque la claritromicina, se aumenta un poco la claritromicina porque no es metabolizada, porque el omeprazol es un inhibidor enzimático. La claritromicina va a ayudar a erradicar el helicobacter. Pero si aumenta la warfarina, ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber si aumentamos la warfarina? Hemorragias, la fenitoína, ataxia, trastornos en equilibrio y en nistagmo, diazepam, como si hubiera peleado. Entonces el omeprazol es un inhibidor enzimático, inhibe a las enzimas que metabolizan a otros fármacos, modifica el pH del tubo digestivo para reducir un poco también la absorción de hierro, que necesita cierto grado de acidez. Hay que tener cuidado cuando hay cirrosis hepática. Tiene un metabolismo importante en el hígado, si el hígado está deteriorado se puede producir mayor daño. No es muy seguro en el embarazo preferir la ranitidina, y existen presentaciones parenterales y orales cápsulas. La ranitidina dura menos, dura 4 o 13 horas, una duración menor que el omeprazol, ¿no? Tiene una biodisponibilidad parecida a él, pero lo más importante de la farmacogenética es que tiene una eliminación renal alta. Entonces, cuando hay insuficiencia renal podría aumentar un poquito su concentración, ¿no? Comparativamente es menos eficaz que cualquier trazol, porque actúa en un sitio donde solo inhibe una vía, la otra vía queda libre. En cambio, el omeprazol actúa en la llamada vía final común, bomba de hidrógeno potasio que hace. En algunas personas sensibles hay receptores histamínicos en el corazón, en el músculo lisobronquial, pueden producir estos efectos. También es un débil inhibidor enzimático, pero débil, varía poco estas concentraciones y casi no tiene contraindicación, ¿no? La porfiria, que es un trastorno de metabolismo de LEM, es casi la única. Es más seguro en el embarazo, se puede dar hasta en niños. Entonces es una ventaja. Sí dijeron sus compañeros que los omeprazol se toman en las mañanas, en ayunas, cuando están empezando a formarse las bombas, y la ranitidina mañana y noche o hasta por la noche. Controla mejor la secreción nocturna de ácido ranitidina. Los síntomas de úlcera de los han dicho: el dolor ecuador, muchas veces en el epigastrio, que se alivia con la comida, los antiácidos, y se exacerba cuando no está la comida, cuando el estómago está vacío. Y acá el sangrado, la obstrucción, un dolor muy severo, son complicaciones de la úlcera. Es importante establecer que el Helicobacter pylori produce una infección crónica luego de una infección aguda que va a tener dos localizaciones importantes para nosotros. Puede haber una tercera, pero vamos a enfatizar estas dos. Cuando se localiza en el antro, ¿no?, antes del píloro, entonces produce una gastritis, ¿no?, antral, una inflamación de esa mucosa, pero la respuesta es que mueren las células D y se inflaman las células G. Hay una enorme producción de gastrina, hay una hipercloridia, niveles muy altos de producción de ácido, y el que paga pato es el duodeno. La úlcera se produce en el duodeno. No porque el helicobacter esté ahí, el helicobacter está en el antro, el helicobacter está en el estómago, no está en el duodeno. No quiere decir que no puede encontrarse ahí, pero su localización es en el antro, que es su localización preferente. Ahí está el helicobacter. Pero al producir una hipergastrinemia, produce un exceso de ácido y la úlcera duodenal. Si corregimos este problema, lo eliminamos el helicobacter, ya no hay hipergastrinemia y cicatrizamos la úlcera. En cambio, cuando se localiza en el cuerpo, las cosas son más serias, porque al localizarse en el cuerpo del estómago, se atrofia la mucosa, se pierden capas de la mucosa gástrica y esta se ulcera. No importa que no haya mucho ácido, aquel ácido puede estar normal, inclusive puede estar bajo el ácido. El problema es que la barrera protectora está debilitada. Entonces, con ácido normal o hasta disminuido, se va a hacer una erosión o una ulceración en la mucosa gástrica. Lo más grave, que pueden haber mutaciones que llevan a que aparezca tejido digestivo, intestinal en el estómago, indiferenciado, y luego el cáncer, ¿no? En un plazo de unos 10 a 15 años más o menos, de cambios
desde que el Helicobacter pylori ingresó. Aproximadamente, pues un poco más, ya eso varía de acuerdo a la persona. Entonces, la infección por Helicobacter es difícil de erradicar por su ubicación. En el Perú no responde bien al metronidazol, porque como tenemos malos hábitos higiénicos, usamos mucho metronidazol para los parásitos. Como hay tanta parasitosis, sobre todo los niños pequeños que viven ahí en las zonas urbanas marginales, los rurales, ya el Helicobacter lo conoce el metronidazol, porque cada rato van dando metronidazol, a veces también para el tricomona, la ITS. Bueno, en todo caso, no es muy sensible al metronidazol. Si es sensible, todavía amoxicilina y clarithromicina. Estas son algunas alternativas que sugirió la Universidad Cayetano, investigó Cayetano. Se le debe agregar un inhibidor de bomba y algunas veces bismuto, ambos son activos contra el Helicobacter. Lo más importante es que, aparte de que se cura más rápido la úlcera, hay menor riesgo de que desarrolle cáncer. Esto en verde es el esquema de primera línea para erradicar el Helicobacter. Es el omeprazol y a veces se le agrega el bismuto pasando de un esquema triple o 1/4. El tratamiento de la úlcera entonces se puede dividir en tres partes, ¿no? La que está asociada al Helicobacter hay que erradicar de todas maneras el Helicobacter. Si está en el estómago, como está deteriorada la barrera protectora y es el sitio donde se produce el ácido, hay que prorrogar el tratamiento que se trató con inhibidores de bomba por 2 meses. Si está en el duodeno, entonces no es necesario el tratamiento antiinflamatorio. Basta con erradicarlo de la región del antro al Helicobacter. Cuando está asociada a AINE, puede ser que el viejito que toma su AINE tenga que tomarlo, pues, porque si no tiene problemas cardíacos, no lo puede suspender. Si no puede suspender el AINE, hay que asociarlo el AINE a un inhibidor de bomba de protones, cualquiera, ¿no? Y si lo puede suspender, se maneja cuando está asociada al estrés, o al alcoholismo, o al tabaquismo, al consumo de café, a los malos hábitos alimenticios, también hay uso de eso, sobre todo por estrés. Entonces, en esos casos, el tratamiento es secretor. Si se dan cuenta, siempre necesita más tiempo de tratamiento la gástrica que la duodenal. Es más difícil cicatrizar una úlcera gástrica que una duodenal. Ha habido paciente que ha llegado a un centro de salud diciendo que ha hecho esas negras. ¿Cómo se llaman esas negras? Melena, ¿no? Y ha vomitado sangre, ¿no? Tiene hematemesis. Entonces, el gastroenterólogo, si está en un centro de salud de buen nivel, va a hacer una endoscopía y va a ver esto probablemente, ¿no? El coágulo adherido a un nicho ulceroso, una zona de útero que está pegado al coágulo. Entonces, probablemente lo va a retirar y lo va a cauterizar, lo va a quemar con frío, ¿no? O con calor, o con electricidad, pero lo tiene que retirar para asegurarse de que luego de quemarlo cicatrice y ya no vuelva a sangrar. Pero la secreción de ácido puede erosionar lo que ha quemado, la quemadura que ha hecho puede ser erosionada por el ácido y repetirse otra vez la hemorragia. Entonces, está comprobado que se debe dar un tratamiento después de la endoscopía, retire o no retire el coágulo, queme o no queme, tiene que haber tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Fíjense lo que hacen los norteamericanos. Ellos no ponen, póngale lasoprazol, pónganle pantoprazol. Dicen, póngale un inhibidor de bomba de protones intravenoso. ¿Cuál? El que tengan. Porque la eficacia es similar. El resto es comercio. Viene la visitadora médica con minifalda o el visitador médico que viene internado y dice, esto es lo último que ha salido, ¿para qué usar omeprazol? Esto es viejo. ¿Y dónde dice de que ya no es eficaz? ¿Sí? Cualquier inhibidor de bomba de protones que sea endovenoso, en bolo, 80 miligramos, ¿no? Por la vena, y luego un frasco con omeprazol que vaya pasando gota a gota. ¿Para qué? Para evitar que se produzca ácido clorhídrico. Y si no se ha podido retirar el coágulo, evitar que el ácido lo destruya. Y si se ha retirado el coágulo y se ha cauterizado, esa cauterización sea agredida por el ácido. ¿Sí? Y eso previene el resangrado, evita que vuelva a tener un organismo frágil. Es importante porque ha habido varios casos, y va a haber seguro, de gente que está haciendo serum y está lejos. Y obviamente no es gastroenterólogo. Y así fuera, no, que está pues en la punta del cerro, no vas a tener ahí un endoscopio, ¿no? Entonces no vas a poder ver esto. Si vas a ver la sangre que ha vomitado el paciente, le puedes dar esto y salvarle la vida. Simplemente colocándole el omeprazol, no puedes salvarle la vida, trasladándolo. Y si no puedes trasladarlo, mayor razón que se salvó, ¿no? Porque hay viejitos que dicen, no, a la ciudad no voy. ¿Por qué no? Me quedo empatado, ya estoy viejo, si voy a morir, me voy a morir. Pues. No voy a ir. ¿Qué vas a hacer? No lo vas a amarrar ahí. Entonces no lo puedes mover, le pones omeprazol endovenoso, si tiene un coágulo y la hemorragia no ha sido muy severa, con el cloruro y otras cosas también, sangre si se puede,
va a salvar. Y esto que vimos la semana pasada, entonces nos va a servir para ver brevemente lo que son antidiarreicos y laxantes. ¿Ya? Esta es la parte superior del esquema que no completamos la semana pasada. Entonces vimos solamente la mitad inferior. Y aquí tenemos nosotros claramente que por detrás del bolo, el plexo mientérico activa mediante acetilcolina una neurona, ¿no?, que está por detrás del bolo y que va a liberar acetilcolina en el músculo liso. Mientras que la neurona que está por delante del bolo, que está por delante de la ubicación del bolo, libera oxonide. Entonces no es la misma neurona. Vamos a ver la próxima semana que veamos un esquema un poco diferente a este, complementario, que esta neurona es un tipo y esta es otra. Y esta libera acetilcolina y contrae empujando al bolo, y esta libera oxonide y lo relaja. Acá dice contracción, acá dice relajación y acá el movimiento del músculo, ¿no? Ahora, cuando queremos producir un efecto antidiarreico, lo que podemos hacer es actuar a este nivel, ¿sí? Podemos bloquear la liberación del neurotransmisor, en este caso acetilcolina, pero podría ser glutamato, para que no estimule a esta neurona y no se libere acetilcolina y se paralice el intestino. Eso se consigue con difenoxilato y loperamida, que son antidiarreicos. ¿Qué hacen el difenoxilato y la loperamida? Actúan en receptores MU, tanto a nivel presináptico como postsináptico. ¿Cuál es pre aquí? Esta parte como Y. ¿Y cuál es post? El triángulo. ¿Ya? Presináptico, postsináptico. A ambos niveles está actuando la loperamida, ¿no? ¿Qué hace? Según el receptor MU, activa una proteína GI, G inhibidora, disminuye la hidratosilasa, disminuye el AMP cíclico, disminuye la entrada de calcio, por lo tanto no hay exocitosis, no hay salida de acetilcolina, no se excita la segunda neurona. ¿Estamos? Esa es la acción de la loperamida. No conforme con actuar a nivel presináptico, también actúa en el triángulo a nivel postsináptico. ¿Qué hace ahí? También tiene un receptor MU, U, pero se pronuncia MU, ¿no es cierto? Activa una proteína que abre un canal de potasio. Cuando sale potasio, me dijeron, se produce una hiperpolarización, se vuelve recontra negativo, ya no se excita. Se bloqueó el impulso nervioso. Ya la primera no estimula la segunda, ya no hay acetilcolina, se paraliza el intestino, disminuye la diarrea. Entonces, estos son los dos antidiarreicos, loperamida y difenoxilato, que provocan alteraciones en la motilidad del tubo digestivo. Pero podrían actuar también en el sistema nervioso central. Entonces hay que tener cuidado con la acción central y por eso no se da en niños pequeños. Tampoco se da en niños pequeños porque su barrera hematoencefálica es inmadura. Podrían cruzar y deprimir el sistema nervioso central. Estos medicamentos son opioides, como la morfina, pero se han desarrollado en su estructura para evitar desingresar al sistema nervioso de un adulto, pero en un niño se podrían escapar. Y lo otro, no se dan estos antidiarreicos cuando hay una diarrea disentérica, con sangre, con moco, porque ahí al paralizar el intestino las bacterias se van a quedar adentro y pueden generar una infección peor. Y para terminar, faltan dos diapositivas, esta y la que viene, acabamos, los laxantes, ¿no? Los laxantes pueden ser pues el salvado de trigo, ¿no? La fibra, el laxante, ¿no? El laxante natural, o los formadores de volumen o de bolo a partir de algas que son como polvo, que se mezclan con agua, que se toman, ¿no? Y lo que hacen es lo que está claro, forman un bolo que ayuda a estimular la motilidad, pero no siempre esto funciona. Una vez funciona, una vez el estreñimiento es un poco más severo y no hay una buena respuesta. Entonces se recurre a los laxantes osmóticos, ¿no? Los que jalan agua. La leche magnesia todo el mundo lo conoce, ¿no? Acá está más o menos la dosis, jala agua y el magnesio estimula también un poquito la motilidad y facilita las exposiciones. Hay un laxante no salino que es la lactulosa, es un carbohidrato, ¿no? No digerible. Esta lactulosa tiene una ventaja respecto a las sales de magnesio. Si bien jala agua, también produce deposiciones más sueltas, menos duras, digamos, tiene un efecto complementario. Cuando hay cirrosis hepática, el hígado está destruido, ¿no? Por alcohólico, por lo que sea, el hígado no sirve. El hígado normalmente convierte el amoníaco, NH3 del intestino, lo convierte en urea y lo expulsa por el riñón. Esa es su función del hígado. ¿Por qué hace eso? Porque el amoníaco, producido por las bacterias, si llega al sistema nervioso central, se combina con el glutamato, formando glutamina,
ya no hay neurotransmisión excitatoria y la persona se comienza a dormir. El amoníaco se mete a las neuronas, altera el pH, el funcionamiento enzimático, la persona se sigue durmiendo. El amoníaco consume alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, no hay energía, entra en coma la persona, coma hepático, coma de origen hepático, el suero no sirve, se está intoxicando con el amoníaco de su intestino. ¿Qué cosa hace la lactulosa? Entonces la lactulosa toma el cirrótico, llega a su intestino, seguramente está algo estreñido además, llega a su intestino y comienza a jalar agua, pero hace algo más importante que eso. Las bacterias lo convierten a la lactulosa en ácidos grasos de cadena corta, acético, láctico, fórmico. Y estos ácidos entregan hidrógenos al NH3, convirtiéndolo en NH4+. El NH3 es liposoluble. ¿Por qué liposoluble? Porque es neutro, no tiene carga. Cuando es producido por las bacterias llega al hígado y si no tiene control se va al cerebro y coma hepático. Pero el NH4 con una crucecita es un ion, no se absorbe, se queda acá en el intestino y la lactulosa jala agua y lo bota con las heces y evita que se genere. Entonces, esa es la ventaja de la lactulosa, no solamente es un laxante, sino se usa para evitar la encefalopatía hepática, la toxicidad por el amoníaco en las personas cirróticas. Y finalmente, tengan cuidado con el pico sulfato, no hay que abusar del pico sulfato. El pico sulfato ustedes lo conocen, todos lo conocen, se han visto televisión en los últimos meses. Librolax, no sale ahora, sale mañana, dice Librolax, maravilloso. No, lo que nos dice la televisión es que el pico sulfato es un estimulante directo, como si fuera acetilcolina, del músculo liso del intestino. Y si la persona no ha tenido defecación 3-4 días, toma pico sulfato, el intestino va a comenzar a contraerse con fuerza. Y si hay heces que están un poco sólidas ahí, pues van a salir causando cierta molestia, ¿no? Aparte de que va a producir dolor tipo cólico si es que el estreñimiento tiene algunos días. Y tampoco dicen que si vas a usar picosulfato empieza con 2 gotitas, ¿no? Pero a la semana o a los 15 días necesitas 4 gotitas, ¿no? Al mes necesitas 8 gotitas. Al final necesitas una caja de Librolax para detectar, ¿no? Entonces, el picosulfato causa tolerancia. No en todas las personas, pero sí en un buen número, hay que tener cuidado. Pues obviamente lo más apropiado es utilizar pues el salvado de trigo, el higo, todo lo que tenga cáscara, si no esto de acá, y esto circunstancialmente cuando se quiere limpiar mejor y más eficazmente el intestino, y esto solo como una excepción. ¿No? Listo, acabamos. A ver, brevemente, nos queda un par de minutos.